En Paimogo, un tranquilo pueblo de Huelva, las cosas siempre han transcurrido con una serenidad casi idílica. Con apenas 1000 habitantes, la comunidad vive al ritmo de la campiña, las tradiciones y el susurro de los pinos cercanos. Sin embargo, bajo esta calma aparente, una trama insospechada comenzaba a gestarse, vinculando el mundo virtual con crímenes reales. La historia gira en torno a Manuel Roldán, un experimentado agente de la Guardia Civil que patrullaba los alrededores de Paimogo y mantenía contactos regulares con colegas en Cortegana, otro enclave serrano a unos pocos kilómetros de distancia. Manuel siempre había sido respetado en el pueblo, conocido por su carácter afable y su eficacia en resolver pequeños conflictos vecinales. Sin embargo, su intuición como investigador lo llevó a notar un patrón inusual en un caso que, a simple vista, no tenía mayor relevancia. Varios adolescentes de la zona habían comenzado a mostrar comportamientos erráticos, incluyendo ausencias escolares y un repentino interés obsesivo por un popular videojuego en línea, League of Legends. Lo que llamó su atención no fue tanto el juego en sí, sino las conexiones que estos jóvenes afirmaban tener con jugadores de otras regiones, e incluso países, a través de partidas clasificatorias y chats de voz. La primera señal de alarma real llegó cuando uno de esos adolescentes, Lucas García, de 16 años, fue encontrado inconsciente cerca de una nave abandonada en las afueras del pueblo. Tras ser trasladado al hospital, los análisis revelaron restos de sustancias químicas en su organismo, lo que sugería que había estado expuesto a una droga desconocida. Al recuperarse, Lucas se mostró evasivo, pero dejó escapar detalles clave. Alguien le había ofrecido un trabajo fácil a través de una conversación en el chat del juego. Este trabajo consistía en realizar entregas en Paimogo y sus alrededores, y a cambio recibiría recompensas exclusivas. Manuel, intrigado, comenzó a investigar más a fondo. Contactó con sus colegas en Cortegana, donde habían notado un aumento en la circulación de pequeñas cantidades de metanfetaminas y otros estupefacientes. Las similitudes eran inquietantes. Ambos pueblos estaban siendo utilizados como puntos estratégicos para mover drogas en pequeñas cantidades, una táctica diseñada para pasar desapercibida. Lo más desconcertante era que los reclutadores se ocultaban detrás de perfiles anónimos en League of Legends, utilizando un lenguaje codificado y aparentemente inofensivo. El caso tomó un giro oscuro cuando uno de los jugadores clave que interactuaba con los adolescentes desapareció. Juan Castaño, un joven de 18 años conocido por ser un main jungler en el juego, dejó de responder a las llamadas y mensajes de sus amigos después de mencionar en el chat que estaba a punto de cerrar un trato importante. Su cuerpo apareció días después en un camino forestal cerca de Cortegana, con signos de violencia que apuntaban a un asesinato meticulosamente ejecutado. A medida que Manuel profundizaba en la investigación, descubrió que el videojuego era solo una fachada para una operación mucho más compleja. La red no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también estaba vinculada a extorsiones y blanqueo de dinero. Paimogo y Cortegana, con sus paisajes aislados y una limitada presencia policial, se habían convertido en el escenario perfecto para ocultar estas actividades. El planteamiento se complica aún más cuando Manuel recibe un mensaje anónimo en su correo electrónico, adjuntando capturas de pantalla de conversaciones en el juego. En ellas, los interlocutores discutían términos como dragones, varones y torres, términos que aparentemente aludían al argot del juego, pero que en realidad eran códigos para diferentes tipos de transacciones y rutas de distribución.
Manuel se enfrentaba a un caso que no solo comprometía la seguridad de su pueblo, sino también su propia integridad, ya que sus contactos en Cortegana parecían estar implicados en la trama. Lo que comenzó como una simple curiosidad sobre un videojuego, pronto se transformó en una pesadilla que pondría a prueba los límites de la justicia y la verdad en un rincón apartado de Huelva. La intriga se intensificaba con cada descubrimiento, y Manuel sabía que estaba tocando los hilos de una red que, al ser desentrañada, podría cambiar para siempre la vida en Paimogo y más allá. Manuel Roldán sabía que cada paso en su investigación era como desenterrar un nido de serpientes. Con cada pista, la red de narcotráfico que operaba entre Paimogo y Cortegana parecía más intrincada y peligrosa. Lo que comenzó como un caso aparentemente local, relacionado con adolescentes y videojuegos, estaba revelando conexiones con una organización mucho más grande, con tentáculos que se extendían por Andalucía y quizás más allá. El hallazgo del cuerpo de Juan Castaño fue el primer golpe contundente que enfrentó la comunidad. El chico había sido brutalmente asesinado, y su muerte llevó a una atmósfera de temor en Paimogo. Los padres comenzaron a vigilar más de cerca a sus hijos. Los adolescentes evitaban las partidas en línea, y las miradas de sospecha entre los habitantes se volvieron constantes. Sin embargo, para Manuel, el asesinato de Juan no era solo un crimen aislado. Era una advertencia de que quien estuviera detrás de la red no dudaría en eliminar a cualquiera que pusiera en peligro sus operaciones. Mientras los días pasaban, Manuel se sumergía más en el oscuro mundo de las partidas de League of Legends. Aprendió el argot del juego, se infiltró en chats privados y utilizó una cuenta falsa para interactuar con algunos de los reclutadores. Su acceso le permitió identificar un patrón en los mensajes. Los reclutadores buscaban a jóvenes vulnerables, aquellos que mostraban interés en recompensas fáciles o que tenían problemas económicos en casa. A través de promesas de objetos valiosos en el juego y dinero real, los convencían de realizar pequeñas entregas de paquetes sellados. El análisis de los paquetes que Lucas y otros adolescentes habían transportado reveló que no solo contenían drogas, sino también dinero en efectivo y dispositivos electrónicos utilizados para encriptar información. Esto confirmaba que los envíos no eran simples transacciones locales, sino parte de un sistema sofisticado para mover recursos de un lugar a otro sin dejar rastro. Pero lo que más preocupaba a Manuel eran las referencias constantes a la fábrica, un término recurrente en los chats que nadie parecía poder ubicar. Fue entonces cuando Manuel recibió una llamada inquietante de uno de sus contactos en Cortegana, el sargento Javier Morales. Javier le confesó con evidente nerviosismo que había recibido una oferta de un desconocido que pretendía sobornarlo para entorpecer las investigaciones. Aunque Javier rechazó el soborno, la propuesta lo hizo reflexionar sobre la posibilidad de que algunos de sus propios compañeros estuvieran involucrados en la red. Esto encendió las alarmas en Manuel, quien comenzó a sospechar que la red de narcotráfico no solo utilizaba a jóvenes como correos, sino que también había logrado infiltrarse en los cuerpos de seguridad locales. Con la colaboración de Javier, Manuel decidió organizar una operación encubierta. El plan era sencillo. Se harían pasar por posibles reclutas, utilizando perfiles falsos en el juego, para atraer a los reclutadores y rastrear sus ubicaciones. Tras semanas de trabajo, lograron identificar un patrón en las actividades de un jugador conocido como Barón Negro, quien parecía ser un intermediario clave en la red. Los mensajes enviados por Barón Negro sugerían que la fábrica no era un lugar físico, sino un punto de encuentro en un camino rural entre Paimogo y Cortegana,
donde los paquetes eran intercambiados bajo la apariencia de transacciones inocuas. Sin embargo, la operación encubierta dio un giro inesperado cuando un nuevo jugador entró en escena. El perfil Omega 13, que había permanecido inactivo durante meses, comenzó a enviar mensajes amenazantes a los adolescentes que habían trabajado como correos. Uno de ellos, un joven llamado Diego, confesó a Manuel que Omega 13 era conocido entre los jugadores como el jefe, y que su reaparición significaba problemas graves para cualquiera que hubiera fallado en sus tareas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Diego desapareció sin dejar rastro. Los investigadores encontraron su bicicleta abandonada cerca de un bosque, y una búsqueda exhaustiva reveló huellas que llevaban a un pequeño cobertizo. Dentro, encontraron una computadora portátil con los chats de Omega 13 abiertos, pero ni rastro del joven. Para Manuel esto era la prueba de que la red estaba dispuesta a eliminar a cualquier testigo potencial. Con el tiempo corriendo en su contra, Manuel tomó una decisión arriesgada. Reveló a la prensa local la existencia de la operación de narcotráfico y el uso de League of Legends como herramienta de reclutamiento. Esto atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales, lo que obligó a la red a moverse con más cautela. Sin embargo, también puso a Manuel y a su equipo en el punto de mira de los responsables, quienes comenzaron a actuar de manera más agresiva, dejando claro que no tolerarían más interferencias. El nudo de esta historia alcanzó un punto crítico cuando Manuel y Javier recibieron un mensaje encriptado en el que se les ofrecía una última oportunidad para abandonar la investigación. De lo contrario, las represalias serían inmediatas y devastadoras. Manuel Roldán sabía que no podía dar marcha atrás. Aunque la amenaza era real, renunciar a la investigación significaría dejar a Paimogo y Cortegana a merced de una red que ya había cobrado demasiadas víctimas. Con la ayuda del sargento Javier Morales, Manuel decidió que la única forma de romper el círculo era enfrentar la red directamente y desmantelarla desde dentro. Tras semanas de análisis, rastreos y colaboración con expertos en informática forense, el equipo de Manuel descubrió que la fábrica era más que un simple punto de encuentro. Los datos recolectados indicaban que se trataba de una red de dispositivos móviles y ordenadores portátiles, utilizados para coordinar los envíos y encriptar información clave. Pero también había un lugar físico asociado al término, una antigua mina abandonada en las afueras de Paimogo, cuya entrada estaba oculta tras una colina cubierta de maleza. Con esta información, Manuel y Javier lograron coordinar un operativo conjunto con refuerzos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, USCID, y especialistas en cibercrimen. El plan consistía en intervenir la mina, donde suponían que se almacenaban las drogas y se centralizaba la operación. Para garantizar el éxito, también desplegaron drones para vigilar posibles rutas de escape y cortaron las comunicaciones en la zona. En la madrugada de un día nublado, el operativo comenzó. Un grupo de agentes se acercó sigilosamente a la entrada de la mina, mientras otro equipo rodeaba el perímetro. Al entrar, encontraron varias salas improvisadas con equipos de alta tecnología, incluidos servidores portátiles y generadores eléctricos. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Manuel fue la presencia de varios adolescentes, retenidos contra su voluntad, quienes eran obligados a trabajar bajo amenaza. En un enfrentamiento tenso, los agentes detuvieron a 2 hombres armados que parecían ser los supervisores del lugar. Sin embargo, los líderes de la red no estaban presentes. Entre las pertenencias confiscadas,
hallaron un disco duro encriptado que contenía información crucial. Rutas de distribución, nombres de colaboradores y, lo más importante, un listado de cuentas bancarias que vinculaban a la red con financistas internacionales. Mientras el equipo analizaba los datos recuperados, Manuel recibió un mensaje anónimo en su teléfono personal. Era un enlace a un sitio web en la Deep Web, donde un video mostraba a Diego, el joven desaparecido, amordazado y visiblemente aterrorizado. En el video, una voz distorsionada, que se identificaba como Omega 13, exigía que se detuviera la investigación a cambio de la vida del muchacho. Manuel, consciente de que cualquier retraso podría costarle la vida a Diego, decidió arriesgarse. Utilizando las coordenadas proporcionadas en el mensaje, organizó un intercambio falso. Durante el encuentro, Manuel utilizó un micrófono oculto y cámaras corporales para documentar todo. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Con la ayuda de su equipo, logró rescatar a Diego y capturar a 2 miembros clave de la red. Uno de los detenidos resultó ser un antiguo oficial de policía de Sevilla, quien confesó que Omega 13 no era una persona, sino un seudónimo utilizado por varios líderes de la red para operar de manera descentralizada. Sin embargo, gracias a las pruebas recopiladas, lograron rastrear a uno de los verdaderos cabecillas hasta un lujoso complejo en Marbella. Con el apoyo de la Interpol, Manuel coordinó una redada en Marbella, donde capturaron a Barón Negro y a otros líderes de la organización. Este operativo marcó el principio del fin para la red de narcotráfico, que comenzó a desmoronarse tras las detenciones masivas y la incautación de bienes valorados en millones de euros. Sin embargo, el triunfo no fue sin consecuencias. Manuel recibió múltiples amenazas contra su vida y la de su familia, lo que lo obligó a tomar medidas de seguridad extremas. Además, las investigaciones revelaron la participación de varios agentes corruptos en la red, lo que dejó un profundo impacto en la moral de los cuerpos de seguridad locales. Con la red desmantelada, Paimogo y Cortegana comenzaron a recuperarse. Los adolescentes involucrados recibieron apoyo psicológico y se implementaron programas educativos para enseñar a los jóvenes sobre los peligros del reclutamiento en línea. Manuel, aunque agotado, recibió un reconocimiento nacional por su valentía y dedicación, pero decidió retirarse poco después para pasar más tiempo con su familia y disfrutar de la tranquilidad que tanto había luchado por preservar. Paimogo nunca volvió a ser el mismo, pero la comunidad aprendió a valorar aún más su seguridad y unión. Y aunque Manuel dejó de patrullar las calles, su legado como el hombre que enfrentó una red internacional de crimen organizado perduró como un ejemplo de justicia y coraje en los rincones más tranquilos de Andalucía. La estación espacial Horizon de Gundo había sido diseñada para ser el símbolo de la cooperación internacional en la exploración espacial, un espacio que desbordaba tecnología avanzada, investigaciones científicas y equipos multidisciplinarios de países de todo el mundo. Situada en una órbita estable sobre la Tierra y conectada de manera constante con centros de control en varias naciones, la estación era el corazón de los avances científicos más importantes de la humanidad. Pero, a pesar de todos los protocolos de seguridad y control, ni la estación ni sus tripulantes estaban preparados para la cadena de eventos que se desataría cuando la Misión Confluencia llegara con su nueva tripulación. La misión era de gran importancia. Durante años, el Centro de Investigación Espacial había estado monitoreando un asteroide cercano rico en minerales raros, que si se extraían y procesaban correctamente,
podrían cambiar para siempre la manera en la que la humanidad vivía y exploraba el espacio. Las naciones involucradas, entre ellas Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países asiáticos, vieron esta misión como el futuro de la minería espacial. Era el paso inicial para el aprovechamiento de los recursos más allá de la Tierra. Y por supuesto, los beneficios económicos y tecnológicos de estos minerales serían monumentales. La tripulación de la misión Confluencia, formada por el capitán Andrei Volkov, un veterano astronauta ruso, la doctora Elena Martínez, una ingeniera de sistemas española, la científica Priya Rao, experta en química espacial india, el técnico de vuelo Mark Henderson, un ingeniero estadounidense, y el biólogo Akihiko Tanaka, un especialista japonés en biología espacial, llegaba a la estación con el objetivo de preparar los experimentos y coordinar las tareas necesarias para extraer las muestras del asteroide. Desde el primer momento, la presencia de nuevos miembros en la estación provocó una tensión palpable. La estación no estaba acostumbrada a cambios tan grandes, y aunque todos los miembros de la tripulación eran expertos en sus respectivos campos, algo parecía estar fuera de lugar. A las pocas horas de su llegada, comenzaron a producirse pequeños fallos en el sistema. Al principio, se pensó que eran simples problemas de ajuste, los típicos problemas técnicos que surgen cuando nuevos miembros llegan a una estación en operación, pero pronto, esos fallos se convirtieron en algo más serio. Los sistemas de ventilación comenzaron a fallar repetidamente. Los paneles solares que proporcionaban energía a la estación experimentaban inusuales fluctuaciones. Las comunicaciones con la Tierra se cortaban en momentos extraños, y las respuestas del equipo de control eran cada vez más inusuales y evasivas. Elena Martínez, la ingeniera española, fue la primera en notar un patrón. Cada vez que los sistemas se veían afectados, los miembros de la nueva tripulación estaban cerca de las áreas donde se producían los fallos. Priya, la científica india, comentó en una de las reuniones de equipo que había detectado un leve aumento en las partículas de radiación provenientes de una de las zonas cercanas al módulo de comunicaciones. Nadie le dio mayor importancia, hasta que la tripulación descubrió que los fallos eran cada vez más frecuentes y comenzaron a afectar las funciones vitales de la estación, como la oxigenación del aire y el agua filtrada. La desconfianza fue creciendo, pero no fue hasta que la muestra más valiosa de minerales raros desapareció que la situación realmente se desbordó. Esta muestra era crucial para la misión, no solo porque su extracción abriría puertas a futuros avances en la minería espacial, sino porque tenía un valor económico incalculable. Priya Rao, que había supervisado la recolección y almacenamiento de la muestra, fue la primera en notar su desaparición. No había rastros de que la muestra hubiera sido movida por alguna otra tripulación o que se hubiera realizado alguna manipulación. Los datos de las cámaras de seguridad no mostraban ninguna irregularidad. Sin embargo, la muestra simplemente no estaba allí. A medida que los investigadores dentro de la estación comenzaban a examinar el laboratorio de almacenamiento, la tripulación se sumió en una atmósfera de sospecha y miedo. ¿Quién podría haber robado la muestra? Nadie estaba dispuesto a admitir que algo tan crucial había desaparecido sin que nadie supiera cómo. De repente, las tensiones que se habían estado acumulando en la estación durante los primeros días de la misión alcanzaron su punto crítico. Cada miembro de la tripulación comenzó a sospechar de los demás, preguntándose si alguien estaba dispuesto a sacrificar la misión y las vidas de todos a bordo para su propio beneficio.
Pero las verdaderas repercusiones de esa desaparición se sintieron solo unas horas después, cuando se descubrió el cadáver de Andrei Volkov, el capitán de la misión. Andrei fue encontrado flotando en uno de los pasillos principales, su cuerpo suspendido en la ingravidez, con signos claros de asfixia. En el primer momento, se pensó que había sido un accidente, tal vez una falla en el sistema de soporte vital o una mala jugada del destino. Pero la autopsia realizada por Elena y Akihiko reveló algo mucho más siniestro. El capitán había sido asesinado. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y su garganta mostraba claras marcas de estrangulamiento. El problema no era solo la muerte de un miembro valioso de la tripulación. El verdadero problema era que, al estar en el espacio, los protocolos de seguridad de la estación dependían de la cooperación total de todos los miembros, y ahora uno de los suyos había sido asesinado sin que nadie supiera cómo. Las cámaras de seguridad, que normalmente registraban todas las actividades en la estación, no habían captado nada durante las horas previas a su muerte. El sistema de cámaras había sido manipulado. Algo o alguien estaba interfiriendo en los sistemas y saboteando la seguridad de la estación. La pregunta era, ¿quién tenía la capacidad de hacerlo y por qué? Todo comienza a intensificarse cuando la tripulación de la Estación Espacial Horizon 2 se enfrenta a la verdadera magnitud de los sucesos que están ocurriendo a bordo. La muerte de Andrei Volkov, el capitán de la misión, había sido un golpe devastador, pero lo que se desarrolló a continuación reveló un nivel de conspiración y traición mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Después de la autopsia de Volkov, que dejó claro que había sido asesinado, los miembros de la tripulación decidieron tomar el control y abordar la situación con cautela. Los 5 miembros restantes de la misión se reunieron para discutir lo sucedido. La pregunta que rondaba en sus mentes era clara. ¿Quién había cometido el asesinato? Y, más importante aún, ¿por qué? En un espacio tan confinado y con tantos sistemas de seguridad, ¿cómo había sido posible que alguien pudiera asesinar a un miembro de la tripulación sin dejar rastro? Elena Martínez, la ingeniera española, comenzó a revisar los sistemas de seguridad de la estación. Era experta en los sistemas, y lo primero que notó fue un patrón en los momentos en que los sistemas se habían desactivado, tanto en las cámaras como en las alarmas. Algo o alguien había tenido acceso a la central de control, probablemente en el mismo momento en que Volkov fue asesinado. Pero cuando revisaron los registros de la estación, todo parecía estar en orden. Ningún acceso no autorizado había sido detectado, y la desconexión de las cámaras no había sido registrada. El nerviosismo de la tripulación aumentaba. La situación ya era insostenible, con una muerte que indicaba un nivel de manipulación profundo y el hecho de que todos estaban atrapados en una estación en el espacio, sin posibilidad de contacto directo con la Tierra. Los informes de las comunicaciones cortadas se multiplicaban, con extraños cortes en los mensajes enviados a los centros de control. A pesar de la avanzada tecnología de la estación, los intentos de contacto con la Tierra parecían estar siendo obstruidos. Elena y Mark Henderson comenzaron a sospechar que alguien a bordo tenía habilidades de hacker avanzadas y que estaban manipulando las comunicaciones. Cada vez que intentaban contactar con el control de misión en la Tierra, las respuestas eran vagas y las conexiones cada vez más distorsionadas. Elena y Mark no pudieron evitar pensar en Priya, la científica india, quien parecía estar más nerviosa y evasiva que el resto del grupo. Siempre había sido reservada, pero desde la muerte de Volkov
Su comportamiento había cambiado. Pasaba más tiempo sola, revisando sus propios experimentos en lugar de ayudar en la investigación del asesinato. Fue en una conversación en la que Elena la enfrentó directamente que Priya finalmente cedió. Priya reveló entre lágrimas que había estado recibiendo mensajes extraños a través de canales de comunicación no oficiales dentro de la estación. Mensajes que hablaban de preparativos y coincidencias. Cuando Elena le preguntó más detalles, Priya admitió haber estado en contacto con alguien fuera de la estación, alguien con acceso a los sistemas de la estación. Priya parecía haber sido manipulada, presionada por fuerzas externas. El secreto de Priya revelaba una verdad aún más perturbadora. Alguien dentro de la misión, posiblemente uno de ellos, estaba involucrado en un esquema mucho más grande. De acuerdo con los mensajes, su participación en el proyecto de minería del asteroide había sido influenciada por intereses ajenos al equipo, y de alguna manera los minerales que iban a ser extraídos no solo tenían un valor científico o económico, sino que también eran parte de una operación de tráfico de tecnología espacial altamente clasificada. La misión había sido una tapadera para algo mucho más oscuro. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, la tripulación empezó a sospechar no solo de los nuevos miembros, sino de cada uno de ellos. ¿Qué si la misión era una fachada para un experimento aún más siniestro? El primer asesinato ya había destapado una red de traiciones, y con ello, las tensiones dentro de la estación alcanzaron niveles insostenibles. Pero la verdad no llegó a ser descubierta hasta que Elena comenzó a revisar los últimos registros de comunicación de Volkov. Elena descubrió que antes de su muerte, Volkov había enviado varios mensajes a la Tierra, algunos de los cuales no habían sido transmitidos correctamente. Los registros indicaban que Volkov había comenzado a descubrir algo inquietante. Alguien dentro de la tripulación estaba traficando con información clasificada y había estado vendiendo acceso a las tecnologías de la estación a intereses privados. Y Volkov, al darse cuenta de esto, había comenzado a investigar a fondo. Cuando los miembros de la tripulación confrontaron a Priya con esta información, ella admitió, en una mezcla de desesperación y miedo, que había estado siendo amenazada por alguien dentro de la estación. Le habían ofrecido dinero y poder a cambio de su cooperación en la extracción de datos valiosos del asteroide. Aparentemente, el plan de los traficantes era mucho más grande de lo que se había imaginado. No solo buscaban los minerales, sino también los secretos tecnológicos detrás de la estación misma. La situación se volvió más tensa cuando Akihiko Tanaka, el biólogo japonés, fue encontrado en el módulo de comunicaciones, aparentemente muerto. Esta vez, no era un asesinato directo. El cuerpo de Akihiko estaba suspendido en el aire, con signos de haber sufrido un shock eléctrico, como si alguien hubiera alterado el sistema de vida de la estación para matarlo sin dejar huellas. Nadie podía imaginarse quién estaba detrás de estos asesinatos, pero el perfil del asesino ya estaba comenzando a tomar forma. Alguien con conocimientos avanzados de los sistemas de la estación y con la capacidad de sabotearlos sin ser detectado. Con 2 muertes a bordo, el caos estalló dentro de la estación espacial. Cada miembro de la tripulación empezó a acusar a los demás, y las sospechas crecieron entre los supervivientes. Elena y Mark, aunque decididos a descubrir al culpable, sabían que estaban corriendo contra el reloj. La estación se estaba volviendo cada vez más peligrosa, y la amenaza de un tercero de ellos, siendo asesinado, parecía inevitable. El desenlace de la historia toma un giro inesperado, lleno de tensión, miedo y revelaciones
que pondrán a prueba a los supervivientes y las lealtades dentro de la estación espacial Orion Dondo. Mientras las acusaciones volaban entre los miembros restantes de la tripulación, los asesinatos continuaban, y nadie podía confiar en nadie más. Elena, Mark y Priya decidieron unirse y tomar medidas para desenmascarar al asesino antes de que fueran los siguientes. La situación era desesperada, ya que las cámaras seguían apagadas, las comunicaciones estaban bloqueadas y las instalaciones de la estación empezaban a fallar, una por una. La misión ya había quedado completamente fuera de control, y todos sabían que, si no encontraban al culpable pronto, quedarían atrapados, a merced de las fuerzas de sabotaje que estaban actuando desde dentro. En un momento de desesperación, Elena recordó algo crucial. Volkov, antes de morir, había mencionado una zona restringida de la estación, un área que se había mantenido fuera del alcance de la mayoría de los tripulantes. Había señales de que algunos miembros de la tripulación se habían aventurado allí sin el permiso del capitán. Al investigar más a fondo, Elena y Mark descubrieron que en esa zona se almacenaba tecnología de vanguardia relacionada con la investigación espacial secreta, algo que había sido entregado por gobiernos y corporaciones de todo el mundo, pero que no estaba destinado a la extracción de recursos de los asteroides, sino a un propósito mucho más siniestro: la creación de un programa de espionaje espacial que permitiría el control de tecnologías de comunicaciones avanzadas en el espacio exterior. La verdad salió a la luz cuando Elena y Priya accedieron a los archivos secretos de la estación. Durante su investigación, se dieron cuenta de que el verdadero motivo de la misión no era la exploración científica ni la extracción de minerales, sino la recolección de datos e inteligencia sobre los desarrollos tecnológicos más avanzados de la humanidad. Los asesinatos no habían sido obra de un miembro loco de la tripulación, sino de alguien que se estaba infiltrando dentro de la misma misión para robar la información más valiosa. Pero los responsables no eran un grupo interno, sino agentes externos que habían manipulado a los miembros de la tripulación para llevar a cabo sus propios fines. La revelación fue aún más escalofriante cuando Mark, quien había estado investigando los registros de comunicación de la estación, descubrió que la mayoría de los tripulantes no sabían que estaban siendo observados. Los sistemas de vigilancia de la estación habían sido saboteados de tal manera que toda comunicación estaba siendo interceptada por entidades fuera de la estación, que esperaban una oportunidad para intervenir en el proceso de toma de decisiones de la misión. Los mensajes de Volkov, que parecían haberse perdido, en realidad nunca fueron enviados. En su lugar, fueron filtrados a los canales privados de los responsables, quienes estaban controlando cada movimiento de la tripulación. Cuando el último miembro de la tripulación restante, Priya, fue confrontada con la evidencia, reveló lo que había estado ocultando. Ella no solo había sido una víctima de manipulación, sino que también había estado bajo la amenaza constante de los conspiradores fuera de la estación. Había cooperado, consciente de que su vida estaba en juego, y su miedo la había llevado a participar en el sabotaje y la corrupción interna. Aunque no había sido responsable directa de las muertes, se dio cuenta de que su cooperación había permitido que el plan avanzara. En un último intento por detener la catástrofe, Elena y Mark decidieron confrontar a los responsables a través de una transmisión codificada de emergencia. Usaron el sistema de control de la estación para emitir un mensaje que, aunque no llegó a la Tierra, permitió que las señales fueran detectadas por otras estaciones espaciales cercanas. Los conspiradores intentaron detener la transmisión, pero era demasiado tarde. El mensaje de alerta fue recibido, y una flota de naves espaciales de rescate
se dirigió rápidamente hacia la Horizon II. Justo antes de que llegara la ayuda, un último giro perturbador ocurrió. La estación sufrió un fallo catastrófico en uno de sus módulos principales que provocó una explosión. Elena y Mark, atrapados en el último vestigio de la estación, lograron escapar, pero Priya, en un último intento por evitar ser capturada, tomó una decisión fatal. Desactivó el sistema de escape y se sacrificó para garantizar que la información de la misión no llegara a la Tierra. La historia culmina con la llegada de la flota de rescate, pero la estación ya está irreparablemente dañada. Elena y Mark son los únicos sobrevivientes, y su misión de exponer la verdad, finalmente, tiene éxito. Los conspiradores, que habían estado manipulando los eventos desde las sombras, son identificados y detenidos. Sin embargo, la experiencia ha dejado una marca indeleble en ellos. La estación, el espacio exterior y la traición se han convertido en un símbolo de la fragilidad de la confianza humana cuando las motivaciones ocultas toman control. La Caleta, en Cádiz, es una playa pintoresca que siempre ha sido símbolo de alegría y tranquilidad. Rodeada por castillos históricos y acariciada por las aguas del Atlántico, la playa se llena cada verano de bañistas, músicos y turistas que disfrutan de su ambiente bohemio. Pero una sombra oscura comenzó a emerger entre sus arenas doradas. Un misterio que convirtió este paraíso en el escenario de un macabro juego. Todo comenzó una mañana de julio, cuando un pescador local, Sebastián, encontró algo extraño al recoger su red cerca del faro del castillo de San Sebastián. Entre los peces y las algas había un manojo de cabello humano enredado. Alarmado, llamó a las autoridades. Poco después, un cuerpo apareció flotando cerca de la orilla. La víctima, una mujer joven, tenía los pies atados con una cuerda y marcas inusuales en la piel, como si hubiera sido quemada con ácido o alguna sustancia corrosiva. La inspectora Valeria Larios, recientemente transferida a Cádiz desde Sevilla, fue asignada al caso. Era conocida por su tenacidad y su capacidad para resolver crímenes complejos, aunque su pasado estaba marcado por un fracaso personal. Nunca logró atrapar a un asesino en serie que aterrorizó Sevilla años atrás. La aparición de este cuerpo despertó en ella un temor familiar, una sensación de que lo que enfrentaba no era un crimen común. El forense determinó que la víctima había sido asesinada de manera ritualista. Las quemaduras no eran aleatorias, formaban un patrón. Más inquietante aún, un pequeño objeto metálico, similar a una moneda antigua, se encontró dentro de su boca. Era una pieza de cobre desgastada, con un grabado que representaba una figura humana rodeada de olas. Días después, apareció un segundo cuerpo. Esta vez, un hombre joven, hallado bajo la sombra de la estatua de la Virgen del Carmen que vigila la playa. Las heridas y el método eran idénticos. Otro objeto metálico estaba en su boca, pero este tenía un grabado diferente. Un pez estilizado con ojos desproporcionadamente grandes. La noticia de los asesinatos sacudió Cádiz. Los rumores corrieron como la pólvora, y la playa de la Caleta, antes rebosante de vida, comenzó a vaciarse. Algunos hablaban de una maldición vinculada al pasado histórico de la ciudad. Otros mencionaban sectas ocultas que practicaban rituales oscuros. Valeria sabía que tenía poco tiempo antes de que el pánico consumiera a los gaditanos por completo. La investigación llevó a Valeria a bucear en los secretos de la Caleta. Empezó estudiando el simbolismo de las monedas encontradas en las víctimas.
con la ayuda de un historiador local, descubrió que los grabados coincidían con una antigua mitología fenicia. Cádiz, fundada por los fenicios, tenía leyendas sobre Baal Hamon, un dios vinculado al mar y a los sacrificios humanos. Aunque la conexión parecía descabellada, el modus operandi del asesino sugería que se inspiraba en estas historias antiguas. A medida que avanzaban las semanas, un tercer cuerpo apareció. Una anciana, conocida por vender flores en la playa, fue encontrada flotando cerca del balneario de La Palma. El objeto en su boca tenía un grabado que representaba un barco con velas negras. Esta nueva víctima rompía el patrón inicial, ya que no era joven como las anteriores, lo que desconcertó a Valeria. Sin embargo, un detalle emergió. Todas las víctimas habían estado en la caleta la noche antes de ser asesinadas, durante las mareas altas. Valeria comenzó a notar que había una coherencia en las posiciones de los cuerpos. Al analizarlas en un mapa, se dio cuenta de que formaban una especie de triángulo que apuntaba hacia el castillo de San Sebastián. Decidió investigar el lugar, con la ayuda de Raúl, un buceador que trabajaba en el puerto. Juntos, exploraron las aguas cercanas al castillo y descubrieron un conjunto de túneles sumergidos, vestigios de la época fenicia. Allí encontraron restos de antiguas vasijas y herramientas rituales. La presión aumentaba. Los medios apodaron al asesino como el sacerdote de las mareas. Su precisión y su conocimiento del pasado histórico de Cádiz lo hacían casi invisible. Los pocos testigos que afirmaban haber visto algo describieron a un hombre alto, con una capa oscura que siempre parecía desaparecer en las sombras. Valeria recibió un sobre anónimo una noche. Contenía una copia de un periódico antiguo que narraba un caso similar ocurrido en 1923. 3 cadáveres hallados en la caleta, con símbolos fenicios grabados en sus cuerpos. El asesino nunca fue identificado, pero los crímenes cesaron abruptamente. La inspectora comenzó a temer que el sacerdote de las mareas estuviera repitiendo un ciclo. Una pista clave surgió cuando descubrieron que todas las víctimas habían recibido un correo electrónico antes de su desaparición. Los mensajes eran cortos y crípticos, firmados con las iniciales AAH. Los correos contenían una invitación para encontrarse en la caleta durante la noche, con la promesa de descubrir los secretos del mar. Valeria y su equipo rastrearon la IP de los correos hasta un café en el casco antiguo de Cádiz. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre encapuchado utilizando el ordenador público, pero su rostro no era visible. Sin embargo, un detalle revelador llamó la atención de Valeria. El hombre llevaba un anillo con el mismo símbolo del pez encontrado en una de las monedas. Valeria decidió tender una trampa. Utilizando un perfil falso, envió un mensaje al correo del asesino, aceptando la invitación para reunirse en la caleta. La respuesta llegó rápidamente, indicando la próxima marea alta como el momento del encuentro. Esa noche, Valeria, equipada con un chaleco antibalas y una pistola, se adentró en la playa bajo una luna llena. Las olas rompían con fuerza, y la playa estaba desierta. Valeria caminó hasta la orilla, siguiendo las instrucciones. Una figura emergió de las sombras, cubierta con una capa negra. El hombre comenzó a hablar con una voz pausada, recitando fragmentos de antiguos textos fenicios. Antes de que pudiera acercarse más, Valeria dio la señal, y su equipo rodeó al sospechoso. El hombre, que resultó ser un profesor de historia de la universidad local, confesó ser el autor de los crímenes. En su mente distorsionada, creía estar continuando un ritual ancestral para proteger a Cádiz de la furia del mar.
Su obsesión con las leyendas fenicias lo había llevado a recrear sacrificios basados en antiguos escritos. Con el asesino tras las rejas, la calma volvió a la caleta, pero las cicatrices de los crímenes permanecieron. Valeria, aunque triunfante, no pudo evitar preguntarse si los crímenes del pasado podrían haber inspirado a otros. Mientras contemplaba la playa al amanecer, comprendió que la oscuridad bajo las olas siempre tendría historias que contar, algunas más aterradoras que otras. La investigación sobre el sacerdote de las mareas se volvió cada vez más intrincada a medida que Valeria Larios profundizaba en los detalles de los asesinatos. Cada hallazgo no hacía más que abrir nuevas puertas hacia un misterio más amplio, en el que historia, mitología y crimen se entrelazaban de formas desconcertantes. Las monedas encontradas en las bocas de las víctimas eran el elemento más desconcertante. Cada una contenía grabados únicos, pero todas parecían pertenecer a un conjunto. Valeria trabajó codo a codo con Héctor García, un experto en arqueología fenicia del Museo de Cádiz, quien confirmó que los diseños correspondían a objetos rituales utilizados en ceremonias propiciatorias del dios Baal-Hamon, una deidad venerada por los antiguos fenicios. Según las creencias, estas ceremonias buscaban asegurar la protección del mar y garantizar la prosperidad de los navegantes. Lo inquietante, explicó Héctor mientras mostraba un manuscrito antiguo, es que, según estas historias, los rituales incluían sacrificios humanos. Las monedas representaban un tipo de ofrenda al dios. Pero lo más extraño es que las monedas que describen estos textos nunca se han encontrado físicamente. Hasta ahora. Valeria contemplaba las piezas con cautela. Las monedas parecían antiguas, pero al someterlas a pruebas de laboratorio, los resultados indicaron que no tenían más de 10 años de antigüedad. Alguien las había fabricado recientemente, emulando los diseños fenicios con una precisión obsesiva. La exploración del túnel submarino cerca del castillo de San Sebastián añadió una nueva capa de misterio. Valeria y Raúl, el buceador, encontraron inscripciones en las paredes del túnel que coincidían con los símbolos de las monedas. Algunos eran jeroglíficos fenicios, otros marcas recientes, como si alguien hubiera visitado el lugar para grabar nuevos mensajes. Raúl señaló algo más. Las marcas parecían señalar una dirección hacia un punto más profundo del túnel, pero la exploración adicional era peligrosa debido a la marea. Valeria ordenó a su equipo cerrar la entrada al túnel mientras se organizaba una expedición más segura. Mientras tanto, se dedicó a investigar los movimientos recientes en la zona del castillo. Los registros mostraron que un grupo de entusiastas de la arqueología submarina había solicitado permiso para estudiar las ruinas fenicias bajo el agua hacía 6 meses. Uno de los nombres en la lista llamó su atención. Alejandro Hidalgo, un profesor universitario que había sido despedido años atrás por su obsesión con las prácticas religiosas fenicias y su comportamiento errático. La conexión con Alejandro Hidalgo llevó a Valeria a profundizar en su vida. Descubrió que, tras perder su puesto en la universidad, había desaparecido de la vida pública. Sin embargo, antiguos colegas recordaban su obsesión por la idea de que Cádiz era un portal espiritual entre el mundo terrenal y el divino. Hidalgo creía que ciertos lugares, como la Caleta, eran puntos clave donde los sacrificios podían liberar un poder ancestral. Lo más inquietante era que, según testigos, Hidalgo tenía un pequeño grupo de seguidores, exalumnos que compartían su interés por lo esotérico. Valeria temió que no estuviera trabajando solo. Si había creado un culto, cada uno de los seguidores podía ser una amenaza.
El caso dio un giro inesperado cuando Valeria recibió un correo electrónico anónimo con un archivo adjunto. Era un video grabado con un teléfono móvil. La calidad era pobre, pero mostraba a una figura encapuchada realizando un ritual en lo que parecía ser el túnel submarino. En el fondo, una luz tenue iluminaba un altar improvisado, rodeado de símbolos dibujados con pintura roja. La figura hablaba en un idioma antiguo que Héctor identificó como una mezcla de fenicio y latín. El video terminó con un mensaje dirigido directamente a Valeria. Los sacrificios no son crímenes, son actos necesarios. Si quieres respuestas, ven sola al altar durante la próxima marea alta. Los dioses observan. Contra el consejo de su equipo, Valeria decidió seguir el rastro, pero con una estrategia. Usaría el encuentro para instalar cámaras ocultas y colocar a francotiradores en las proximidades. Sabía que la próxima marea alta sería en 3 días, lo que le daba tiempo limitado para planificar. Mientras tanto, Valeria reunió detalles cruciales sobre las víctimas. Aunque al principio parecían no tener conexión, un patrón comenzó a emerger. Todas habían pasado tiempo en talleres, clases o actividades relacionadas con la historia y la arqueología local. Incluso la anciana, conocida por vender flores, había trabajado como voluntaria en el museo años atrás. Un nuevo hallazgo reforzó sus sospechas. Cada víctima había recibido un correo electrónico firmado con las iniciales AH. El contenido de los mensajes variaba, pero todos prometían la oportunidad de participar en un descubrimiento único en la caleta. Esto indicaba que Hidalgo estaba seleccionando a sus víctimas de forma deliberada, no al azar. La noche de la marea alta llegó. Valeria, equipada con un micrófono y una cámara corporal, se adentró en la playa bajo un cielo encapotado. El ruido de las olas rompía el silencio, y la playa estaba desierta, salvo por las sombras que proyectaban los faros del castillo. En el punto señalado del video, encontró un altar improvisado, una mesa cubierta con un paño negro, rodeada de velas encendidas que resistían la brisa marina. La figura encapuchada apareció, acompañada por 2 individuos más. Valeria reconoció a Alejandro Hidalgo por las descripciones. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad perturbadora. «Eres valiente, inspectora, pero no entenderás lo que hacemos aquí. Todo esto es para salvarnos, para devolvernos al favor de los dioses». Hidalgo comenzó a recitar en fenicio, mientras sus acompañantes sacaban objetos de una caja metálica, otra moneda, un cuchillo ceremonial y una urna de cerámica. Antes de que pudieran avanzar, Valeria dio la señal. Las luces de los focos policiales iluminaron la playa y su equipo intervino rápidamente. Hidalgo y uno de sus cómplices intentaron huir hacia el agua, pero fueron interceptados. El tercero, sin embargo, activó un mecanismo que liberó una corriente de fuego desde el altar hacia el túnel. Una explosión menor sacudió la zona, sellando temporalmente la entrada. Hidalgo fue arrestado, pero su mirada serena inquietaba a Valeria. Durante el interrogatorio, confesó ser el autor de los asesinatos, pero dejó claro que no había terminado su obra. Su discurso críptico aludía a un legado que debía continuar. La marea no puede detenerse. Otros seguirán. Esto no es el fin, es solo el comienzo. Los días siguientes revelaron que el túnel ocultaba cámaras adicionales, indicios de que más personas estaban involucradas. Valeria comenzó a sospechar que el sacerdote de las mareas no era un individuo, sino un símbolo para un culto más amplio. Lo que había descubierto en la caleta
era solo una fracción de algo mucho más grande, algo que ahora debía desentrañar antes de que el ciclo continuara. La detención de Alejandro Hidalgo marcó un punto crucial en la investigación, pero no el final. Mientras el caso parecía haberse resuelto para la prensa y la opinión pública, Valeria sabía que la red de crímenes detrás del sacerdote de las mareas apenas había sido rozada. Las palabras crípticas de Hidalgo seguían resonando en su mente. Esto no es el fin, es solo el comienzo. La marea, como él lo llamó, no podía detenerse tan fácilmente. Con el túnel submarino parcialmente destruido tras la explosión, la prioridad fue analizar las grabaciones y objetos encontrados en el altar durante la emboscada. Entre ellos había una urna de cerámica que contenía un polvo rojizo, posteriormente identificado como una mezcla de pigmentos naturales y restos humanos incinerados. Esto apuntaba a rituales más antiguos, que podrían haberse practicado desde hacía décadas o incluso siglos. Valeria lideró un equipo de expertos en una exploración más profunda del túnel, tras asegurar la estructura. Lo que encontraron al final del pasadizo confirmó las peores sospechas. Una cámara subterránea que parecía haber sido utilizada como templo. El lugar estaba lleno de símbolos fenicios, más monedas similares a las encontradas en las víctimas, y lo más aterrador, un mural pintado recientemente, representando una figura encapuchada rodeada de olas. En el centro de la pintura había un círculo que contenía nombres escritos en fenicio, y al traducirlos, se descubrió que correspondían a las iniciales de las víctimas conocidas. Sin embargo, había un detalle perturbador. Otros nombres estaban parcialmente borrados o incompletos, como si el mural fuera una lista en progreso. Además, en un rincón del templo, encontraron una caja metálica con documentos y un diario personal de Hidalgo. Este contenía reflexiones sobre la necesidad de restaurar el equilibrio entre los hombres y los dioses del mar, y menciones reiteradas a un círculo del ahogamiento, una supuesta orden secreta compuesta por seguidores que compartían sus creencias. Según el diario, cada miembro debía completar un sacrificio para probar su lealtad. Mientras Valeria reconstruía la estructura del culto, un miembro del equipo forense, Samuel Duarte, descubrió algo alarmante en las monedas. Las herramientas usadas para grabarlas eran modernas, pero su fabricación había sido extremadamente sofisticada. Tras un análisis más detallado, se identificó que los instrumentos coincidían con maquinaria utilizada en un taller local de Cádiz, que casualmente había sido cerrado el año anterior tras un incendio sospechoso. Este hallazgo condujo a un hombre llamado Hugo Marín, un maestro grabador y restaurador de antigüedades, quien había trabajado en ese taller hasta poco antes de su cierre. Hugo, al principio, negó cualquier implicación. Sin embargo, al analizar su vivienda, encontraron moldes, monedas incompletas y correspondencia con otros individuos que firmaban con iniciales. Valeria notó que muchos de los mensajes contenían referencias al sacerdote de las mareas, confirmando que Alejandro Hidalgo no estaba actuando solo. Hugo finalmente confesó que el incendio del taller había sido provocado para destruir pruebas que podrían vincular a otros miembros del culto. También reveló que Hidalgo no era el líder absoluto, sino un discípulo ferviente de alguien a quien llamaban el heredero del oleaje. Las investigaciones llevaron a un descubrimiento impactante. El verdadero arquitecto detrás del culto no era otro que Héctor García, el experto en arqueología fenicia que había asesorado a Valeria al inicio del caso. Héctor había manipulado la investigación desde el principio,
asegurándose de que los rastros más comprometedores no condujeran hacia él. Había aprovechado su posición para alimentar a Hidalgo y sus seguidores con conocimientos históricos y facilitarles acceso a los lugares arqueológicos que necesitaban para realizar sus rituales. El desenmascaramiento de Héctor fue complicado. Había desaparecido poco después de la redada en el altar. Sin embargo, su obsesión por el simbolismo fenicio lo traicionó. Un análisis de las cámaras de seguridad del puerto de Cádiz mostró que había tomado un barco hacia un islote cercano, un lugar con ruinas conocidas por su importancia en rituales antiguos. Valeria y su equipo organizaron una operación para capturarlo. La llegada al islote fue un enfrentamiento con la historia misma. Las ruinas estaban cubiertas con nuevos grabados, y en el centro de un círculo ritual, Héctor los esperaba, vestido con túnicas ceremoniales y rodeado por algunos de los seguidores que habían escapado. Tenía un cuchillo ceremonial en la mano y pronunciaba cánticos en fenicio, como si estuviera realizando un último sacrificio. La tensión estalló en un enfrentamiento caótico. Los seguidores intentaron resistir, pero el equipo de Valeria estaba preparado. Héctor, al verse acorralado, trató de usar a uno de sus propios cómplices como sacrificio, pero Valeria lo detuvo justo a tiempo. Fue arrestado, aunque su mirada desquiciada parecía más victoriosa que derrotada. Creéis que habéis ganado, pero las olas no dejan de moverse. El mar siempre reclama lo que es suyo. Con Héctor capturado y el culto desmantelado, parecía que la pesadilla había terminado. Pero para Valeria, las palabras de Héctor y el mural del templo subterráneo dejaban un eco inquietante. Sabía que, aunque había destruido esta célula, la ideología detrás del culto podría perdurar. Los informes finales concluyeron que el sacerdote de las mareas había sido una figura simbólica utilizada por diferentes líderes del culto para justificar sus actos. El caso atrajo la atención internacional, y la caleta, antaño símbolo de calma, quedó marcada como escenario de un oscuro capítulo en la historia de Cádiz. Valeria, aunque agotada, sintió que había cumplido su deber, pero en el fondo de su mente no podía evitar preguntarse: ¿era esto el final o solo una pausa antes de que la marea volviera a alzarse? Durante el rodaje de Juego de Tronos en la ciudad de Cáceres, el ambiente de emoción y glamour que rodeaba a los sets de filmación, con su majestuosidad medieval y un elenco de actores internacionales, no estaba exento de tensión. Tras los muros de la histórica ciudad y las fachadas que servían de escenario para los reinos ficticios, los trabajadores y el personal local, aunque emocionados por la oportunidad de formar parte de una producción tan enorme, estaban también rodeados de una atmósfera cargada de envidia y ambición. Cáceres, famosa por su impresionante patrimonio arquitectónico, fue seleccionada como uno de los lugares clave para recrear los reinos de Westeros. La infraestructura para los sets de filmación fue monumental. Enormes vestuarios, artefactos medievales, armaduras brillantes y vestuarios detallados que transportaban a todos a otra época. Sin embargo, detrás de la magia y el brillo del rodaje, una batalla oscura se estaba librando en los pasillos ocultos de la producción. La lucha no era por los papeles o las cámaras, sino por el poder sobre los objetos, los disfraces y los recuerdos del set. Varios trabajadores de la producción, entre ellos parte del equipo de utilería y vestuario, empezaron a notar la oportunidad de lucrar con la mercancía más valiosa que circulaba por los sets. Las vestimentas y los accesorios usados por los personajes más icónicos de la serie. Las armaduras de los Stark, las capas de Daenerys
Los trajes de los Lannister, e incluso los objetos más pequeños como las espadas y coronas, eran piezas cotizadas que, si salían de los sets de rodaje, podrían generar grandes ganancias en mercados paralelos de coleccionistas. Pero no era solo el valor económico lo que despertaba el deseo, sino la simbólica conexión que estos objetos tenían con los poderosos personajes que encarnaban en pantalla. Las tensiones entre los trabajadores aumentaron cuando varios de ellos, en su afán por hacerse con estos tesoros, comenzaron a actuar de manera furtiva. Había rumores de que, durante las largas horas de rodaje, algunas piezas de vestuario desaparecían misteriosamente y objetos de gran valor nunca llegaban al inventario oficial. Los responsables del área de utilería, que tenían acceso directo a los almacenes y vestuarios, se convirtieron en figuras clave en esta red de intriga, siendo envidiados tanto por aquellos que no podían acceder a tales objetos como por aquellos que querían aprovechar la oportunidad de obtener algo de valor. Las acusaciones de robo empezaron a circular entre los empleados, pero nadie estaba dispuesto a admitir su participación. Las relaciones laborales se deterioraron y las sospechas crecieron. Los trabajadores, que antes compartían conversaciones y risas sobre los sorprendentes sets y los actores internacionales, ahora se observaban con recelo, cada uno intentando ocultar lo que sabía o temía descubrir. En este ambiente de desconfianza, alguien decidió tomar cartas en el asunto y comenzar a investigar por su cuenta. El encargado de vestuario, un hombre que había estado trabajando en el proyecto desde sus primeras etapas, se convirtió en el principal sospechoso. Con acceso a los almacenes y las cajas fuertes, había sido el único que podía haber orquestado los robos de forma discreta. Sin embargo, el clima de sospecha hizo que otros empleados, también con acceso a las zonas restringidas, se sintieran incómodos. Sería solo una coincidencia que los objetos desaparecieran justo cuando el encargado estaba en el set, filmando una escena importante con uno de los actores más famosos de la serie. El crimen no se trataba solo de un robo, sino de una traición a la confianza que se había creado entre los trabajadores. Las ventas clandestinas de los trajes y armas de los personajes clave llegaron a involucrar a personas externas a la producción. Con el tiempo, algunos de estos objetos aparecieron en subastas privadas y la noticia se esparció rápidamente en el círculo de coleccionistas de Juego de Tronos. Sin embargo, el robo no había terminado. Nadie sabía que el verdadero plan estaba por llevarse a cabo. Un sabotaje a gran escala que implicaría el robo de una de las piezas más emblemáticas de la serie. Un objeto que podría desatar una crisis en la producción. Mientras tanto, las autoridades locales y la policía comenzaron a investigar, sin que los responsables pudieran ser identificados. El hecho de que se tratara de un crimen dentro de una producción internacional solo complicaba aún más las investigaciones. Nadie quería hablar, y los que sabían algo tenían miedo de delatar a los culpables. Las pistas eran escasas y los testimonios confusos. Lo que parecía un simple robo de vestuario se transformó en una maraña de intriga, envidia y traición, con un final que todavía no estaba escrito. En medio de este caos, el director de la producción y algunos de los actores se vieron forzados a intervenir, tratando de esclarecer lo ocurrido. Pero la desconfianza que había sembrado el robo era tan profunda que las relaciones entre los empleados ya nunca volverían a ser las mismas. La pregunta seguía siendo: ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué tan lejos llegarían para destruir lo que había sido una de las producciones más ambiciosas de la televisión? Las desapariciones de objetos clave del vestuario se vuelven cada vez más frecuentes.
En un primer momento, lo que parecían ser simples desapariciones de algunos trajes secundarios se transforma en un patrón más inquietante. Los accesorios más valiosos, como las coronas de los Lannister, las espadas de los Stark y lo que algunos consideran más importante, las capas de Daenerys, empiezan a desaparecer con una regularidad que hace saltar las alarmas. Sin embargo, lo que parecía una serie de robos aislados pronto se convierte en un intrincado rompecabezas que involucra a todos los niveles de la producción. El encargado de vestuario, Antonio García, se encuentra en el centro de las sospechas. Durante las últimas semanas, ha estado trabajando más horas de lo habitual, asegurándose de que todos los trajes de los personajes principales estén en su lugar antes de cada escena. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, los directores descubren algo preocupante. Antonio, en varias ocasiones, ha sido captado en las zonas restringidas sin una razón clara, accediendo a los almacenes de vestuario y llevando consigo objetos sin registrar. Los empleados que trabajaban con él comienzan a sentir una creciente desconfianza, y los rumores se propagan rápidamente. Nadie puede entender cómo un hombre tan confiable, que había sido parte del proyecto desde el principio, podría estar involucrado en algo tan grave. Pero la historia no termina aquí. Las investigaciones privadas que algunos empleados empiezan a realizar por su cuenta revelan algo aún más siniestro. Durante una de las semanas de rodaje, el equipo de seguridad descubre que ciertos trajes y objetos de alto valor han desaparecido de los almacenes y han sido sustituidos por réplicas exactas. Las copias no son de mala calidad. De hecho, los detalles en los bordados y las piedras preciosas de las coronas son casi indistinguibles de las originales. Nadie en el set había notado que las piezas se habían sustituido. A medida que los investigadores locales empiezan a indagar, descubren una red secreta de contrabando de objetos de Juego de Tronos, dirigida por un grupo de coleccionistas muy poderosos. Estos individuos no solo eran fanáticos de la serie, sino que estaban dispuestos a pagar grandes cantidades por piezas auténticas. Los objetos robados se vendían en mercados clandestinos y subastas privadas, convirtiéndose en reliquias de un valor incalculable. Los actores y los miembros del equipo de utilería que habían sido parte de la producción se dan cuenta de que algunos de sus amigos y compañeros de trabajo podrían estar involucrados. Con el aumento de las tensiones, los empleados del set empiezan a enfrentarse entre sí. Algunos se sienten traicionados, mientras que otros, temiendo perder sus empleos o verse involucrados en el escándalo, optan por el silencio. El director de la serie, Michael Smith, siente la presión de la situación. Los costos de la producción se disparan a medida que la seguridad se refuerza y el trabajo de los investigadores continúa. Los rumores sobre el robo de objetos de valor se filtran a la prensa, y la producción se ve amenazada por las consecuencias que esto podría tener en su reputación. La tensión alcanza su punto culminante cuando, durante una de las grabaciones más importantes, una pieza de vestuario desaparece de forma espectacular. El manto de Daenerys Targaryen, una de las piezas más icónicas de la serie, desaparece sin dejar rastro. Nadie sabe cómo, pero el manto estaba listo para ser usado en una escena crucial, y su desaparición provoca un caos absoluto. Los actores están desconcertados, y los responsables del vestuario se sienten impotentes ante la magnitud de lo que está sucediendo. Los directores y productores comienzan a recibir amenazas anónimas, exigiendo dinero a cambio de la devolución de las piezas robadas. En medio de esta creciente oscuridad, un miembro del equipo, Marta Fernández, que había trabajado en el departamento de utilería,
decide tomar la situación en sus propias manos. Desesperada por descubrir la verdad y salvar la producción, se infiltra en los pasillos del set durante la noche. Después de varias horas de investigación, Marta encuentra una pista crucial, un rastro de material de vestuario auténtico que lleva directamente al área de almacenamiento privado de Antonio García, el encargado de vestuario. Marta lo enfrenta en un momento de intimidad en el que él parece finalmente arrepentido. Antonio le revela que no solo robaba los trajes por dinero, sino que también había sido chantajeado por un grupo de coleccionistas. Durante meses, lo habían amenazado con destruir su carrera y su reputación si no les entregaba piezas clave de vestuario, todo bajo la promesa de que nada saldría a la luz. Sin embargo, el peso de la culpa y las amenazas lo habían consumido. En su último intento por rectificar, Antonio había tomado la decisión de entregar su vida y su carrera para frenar la cadena de robos. Aunque la confesión de Antonio ofrece una explicación parcial, la verdad no está completamente resuelta. ¿Quiénes son estos coleccionistas misteriosos? ¿Y qué tan lejos están dispuestos a llegar para obtener las piezas más codiciadas de Juego de Tronos? La historia da un giro aún más oscuro cuando Marta descubre que el robo de objetos de valor no era el único propósito de esta red criminal. Además de la venta de trajes y armaduras, los coleccionistas tenían acceso a información privilegiada de la serie, filtrando spoilers clave para venderlos al mejor postor. La conspiración es mucho mayor de lo que Marta había imaginado, y mientras intenta exponer la verdad, se encuentra atrapada en una red de engaños y amenazas. Sin embargo, su valentía al investigar la verdad pone en peligro no solo su vida, sino la de todos aquellos involucrados en la producción. Esta historia de robos y engaños en el set de Juego de Tronos toma un giro inesperado cuando Marta, después de su confrontación con Antonio, decide que la única forma de poner fin a la red de contrabando es exponerla ante la justicia. Sin embargo, ella pronto se da cuenta de que los implicados no son simples coleccionistas, sino una organización mucho más compleja, con tentáculos que llegan incluso a las altas esferas de la producción cinematográfica. La trama se complica aún más cuando descubre que los mismos individuos que estaban detrás del robo de vestuarios también estaban involucrados en un elaborado esquema de apuestas ilegales sobre el desenlace de la serie. En su búsqueda por desmantelar la red, Marta se ve atrapada entre la espada y la pared. Mientras intenta recopilar pruebas, recibe amenazas anónimas que la intimidan. Incluso algunos de sus colegas cercanos se muestran reacios a ayudarla, temerosos de las repercusiones. Se da cuenta de que no puede confiar ni en Antonio ni en nadie dentro del set, ya que el alcance de la conspiración va más allá de lo que había imaginado. Los tentáculos de los criminales no solo han logrado infiltrarse en el vestuario y el atrezo, sino que se extienden a las redes de distribución de contenido de la serie. Una noche, mientras se encuentra investigando en las oficinas de la producción, Marta descubre un archivo digital que revela un acuerdo secreto entre algunos de los productores de la serie y los coleccionistas de objetos. El archivo muestra detalles sobre cómo los objetos robados iban a ser subastados a un público selecto, incluidos inversionistas de alto perfil de varios países, que también estaban involucrados en un mercado de apuestas clandestinas sobre los eventos de la serie. Lo que parecía ser un simple robo de vestuario era, en realidad, parte de una operación global de lavado de dinero, en la que los objetos robados eran utilizados para blanquear fondos a través de las subastas. El reloj corre contra Marta, quien sabe que la única forma de detener esta operación
es poner en peligro su propia seguridad y la de los involucrados. Sin embargo, antes de que pueda alertar a las autoridades, una inesperada confrontación con Antonio tiene lugar. Durante este enfrentamiento, él revela que no solo ha sido una pieza menor en la red, sino que había estado recibiendo presiones mucho más fuertes de las que imaginaba. Los coleccionistas, conscientes de su acercamiento a la verdad, habían comenzado a amenazar a su familia, lo que lo llevó a una espiral de desesperación. En un último intento por poner fin a la red, Marta se enfrenta cara a cara con uno de los altos ejecutivos involucrados, un hombre que había estado en el círculo de confianza de los productores de la serie. El ejecutivo, al darse cuenta de que sus secretos están a punto de ser descubiertos, no duda en intentar silenciarla. Un tenso intercambio de palabras ocurre, con Marta exigiendo respuestas mientras el ejecutivo intenta manipular la situación. Pero lo que ella no sabe es que no está sola. Un equipo de seguridad, infiltrado en el set desde el principio por los verdaderos responsables, está observando cada uno de sus movimientos. La confrontación culmina en un acto inesperado cuando, en un intento por escapar con la evidencia, Marta es rodeada por el equipo de seguridad y se ve obligada a tomar una decisión extrema: revelar todo lo que ha descubierto y arriesgar su vida, o permitir que los secretos queden enterrados para siempre. A última hora, ella decide exponer la verdad. En una jugada arriesgada, entrega a la policía la evidencia recopilada durante su investigación, lo que lleva a una serie de arrestos en todo el mundo. La operación de contrabando es desmantelada, y muchos de los responsables, incluidos algunos miembros clave del equipo de producción y coleccionistas internacionales, son llevados ante la justicia. Sin embargo, el precio que Marta paga por su valentía es alto. Aunque la red es derribada, su vida nunca vuelve a ser la misma. Los ecos de la conspiración persisten, y mientras los miembros de la producción y el mundo del entretenimiento en general comienzan a darse cuenta de la magnitud de lo sucedido, Marta se ve forzada a dejar atrás su vida anterior. Los medios de comunicación, al principio, la aclamaron como heroína, pero pronto la atención se desvió hacia otros escándalos dentro de la industria. Aunque la justicia fue finalmente alcanzada, los recuerdos de aquellos días oscuros en el set de Juego de Tronos siguen acechando, con el misterio de lo que sucedió realmente permaneciendo en la sombra. Al final, Marta desaparece de los titulares, pero sabe que su lucha, aunque silenciosa, ha marcado un antes y un después en la forma en que la producción de grandes proyectos de entretenimiento es manejada en la era moderna. El crimen de los vestuarios, las subastas clandestinas y las apuestas ilegales deja una cicatriz en la historia de la serie, recordando a todos que no todo lo que brilla en el set de una gran producción es tan inocente como parece.